Para ello está Rubén Vega, un orgullo para esta región de profesor universitario. Tantas veces que se dicen cosas de la universidad, que yo digo cosas de sobre la universidad, luego me tengo que morder la lengua cuando conozco su trabajo. Gracias a él tenemos aquí y vamos a hacer algo que debemos, que esta ciudad, que esta región y que la clase trabajadora le debe a un puñado de mujeres trabajadoras de este pueblo. Para ello, Rubén ha convocado aquí a una representante, pero veo por aquí muchas representantes, muchas de aquella gente. Y yo solo puedo deciros que adelante y que esto me hace creer más todavía en la famosa frase de la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Bueno, buenas tardes. No hagáis caso de Ángel cuando habla de mí, ¿eh? Esto se ve que nos estamos haciendo demasiado amigos. En realidad teníamos en el cartel y está anunciada la presencia de dos extrabajadoras de IKE, de Ana Carpintero y de Charo López. Charo no puede estar. Eso para nosotros significó que nos tuvimos que replantear el acto, pero a vosotros os da igual, porque tampoco teníais ningún plan del acto, o sea que lo que salga pues será lo que haya, ¿no? En todo caso, habíamos pensado, como acaba de decir Ángel, efectivamente, aquí hay muchos otros que podrían estar en la mesa. Lo de ahí que tenemos que concebirlo como algo colectivo, como un conflicto colectivo, y si tiene algo de meritorio es justamente eso, la capacidad de pelear juntos, de resistir juntos en condiciones muy complicadas a un problema muy enrevesado y que se prolongó durante muchísimo tiempo, que requiere mucha determinación, mucha voluntad y mucha capacidad, ¿no? Pero dentro de eso, pues siempre hay liderazgos y, bueno, la selección de Ana y de Charo tenía que ver justamente con ese papel de liderazgo de dos fuerzas sindicales, pero también de muchas sensibilidades en aquella asamblea de trabajadoras de Confecciones Gijón, de IKE, ¿no? Ana, aquí presente, Ana Carpintero, Ana García Carpintero y Charo López representaban dentro de aquella plantilla a las hijas de la clase obrera, a las hijas de trabajadores manuales, de obreros que a su vez entraban muy jóvenes, jovencísimas a veces, a trabajar en las fábricas. Hay un poco en la vida de ellas un reflejo de lo que ya la clase obrera y la clase obrera femenina en aquellos tiempos. Charo, que tiene un padre minero en La Camocha que no gana ninguna fortuna, entra a trabajar con 12 años en la fábrica. Ana empieza un poco más tarde porque ella es buena estudiante, e incluso hay un profesor del Instituto Calderón de la Barca que la anima y que la ayuda para que pueda ir a la universidad, y justo cuando empieza la universidad muere su padre y la situación de aquel estado de malestar del franquismo reduce a la familia a una posición en la que se ve obligada a entrar a trabajar en una fábrica que está al lado de su casa, vieja ya para la edad a la que se entraba a trabajar en el textil en aquel tiempo, con 19 años creo, ¿no? 20, viejísima, ¿no? Casi nadie entraba tan tarde a trabajar allí, ¿no? La tercera pata de ese banco de aquella plantilla seguramente eran los que no eran hijas de la clase obrera, sino del campesinado de la Asturias rural, ¿no? Del occidente, de la zona de los Oscos, de las hijas de campesinos que venían a trabajar a Gijón, a veces a cambio de la tierra que prácticamente regalaban al empresario, y a los que evidentemente ellos cambiaba la vida, ¿no? De vivir en los Oscos, estando los Oscos a la distancia que están y a la distancia que estaban entonces, que era mucho mayor, a trabajar en una fábrica, en una ciudad, pues era realmente una transformación. No me quiero alargar más porque, bueno, voy a intentar establecer algún tipo de diálogo con Ana, pero sobre todo intentar que ella hable. Quería empezar planteando que Ana nos comente qué estamos conmemorando aquí. Hay, obviamente, los que trabajasteis en IKE sabéis perfectamente lo que estamos conmemorando, y muchos de los que teníamos, si es que alguna vez lo tuvimos, uso de razón en aquel tiempo, también lo recordamos, pero habrá gente que no haya ni siquiera oído hablar de las de IKE, que no haya nacido hace tanto tiempo, que no viviera en Gijón entonces. Entonces, ¿qué estamos conmemorando de un conflicto que en su fase final, que fue el encierro, empezó hace ahora justo 25 años? ¿Y por qué?
¿Por qué vale la pena recordar eso? ¿Por qué lo recordamos? ¿Por qué ellos hicieron una serie de actos, una exposición en el antiguo instituto? ¿Por qué se reunieron en una cena? ¿Por qué estamos aquí hoy, ¿no? ¿Por qué vale la pena recordar eso? Entonces, si te parece, Ana, haznos un resumen de esa historia y de por qué 25 años después volvemos sobre ella. Bueno, un 15 de junio del 90 tomamos una decisión, las trabajadoras de IKE en asamblea, de mantener o iniciar un encierro, que como nosotros muchas veces decíamos, madre de Dios, si nos llegan a decir en aquellos momentos que íbamos a estar 4 años, pues no sé yo, eso fue así. Nosotros llevábamos movilizándonos anteriormente, pues desde el año 83, que empezaron ya a meternos en los planes de reconversión. Fueron movilizaciones por años intermitentes, pero la fase más dura fue precisamente en el 90, 89, 90. Y en junio fue cuando nos cerraron la empresa, el 15 de junio, y en ese momento que estábamos me parece que en el cuartelillo de la Guardia Civil, porque habían detenido a una compañera, Esther, fue donde iniciamos. En ese momento nos dijeron, oye, se acaba de autorizar el cierre de la empresa y parece que quieren cerrar aquello. Fuimos para allá e iniciamos el encierro así. Bueno, pues nada más ni nada menos, después de 25 años, se trata de valorar qué es lo que ha pasado en el transcurso de ello. Sobre todo, todas las razones, todas las soluciones que pusieron encima de la mesa, que nos puso la Administración encima de la mesa. Yo cada vez que hablo de la Administración siempre me voy a referir al PSOE, porque nosotros hicimos ese tránsito prácticamente todos los años con él. Digo que qué es lo que ha pasado durante estos años, porque hay una cosa que decimos, y es que el tiempo da y quita razones, y después de 25 años podemos valorar lo que pasó, las decisiones que tomamos y sobre todo entre nosotras reencontrarnos. Yo creo que es algo que nos debíamos también nosotras, y es el sentido que tiene este 25, si digo aniversario, mátame alguna de los nuestros diciendo, ¿celebrar el qué? Efectivamente, reencontrarnos, valorar, y 25 años después, ¿qué? Ese es el tema. Ya me dijo que iba a ser muy lacónica. Bueno, yo voy a completar la respuesta que ella no me dio, pero que sé que piensa. Voy a hablar un poco por ella. Yo creo que vale la pena recordar ese conflicto. El de IKE fue un conflicto singular en varios sentidos, ¿no? Fue un conflicto de resistencia. El encierro, ese encierro que improvisen de una hora para otra sobre la marcha, mientras están intentando que pongan en libertad a una compañera detenida, cuando ellos dicen el lunes vais a encontrar la fábrica cerrada y no vais a poder entrar, y dicen, ¿cómo que no? Vamos a ocupar la fábrica para poder seguir. Eso se convierte en un elemento clave para explicar todo lo que pasa después. Es decir, que no hay ninguna planificación, es una absoluta improvisación, pero eso se convierte en clave. No hubieran resistido 4 años de no tener la fábrica y no hubieran conseguido el resultado que consiguieron de no haber ocupado la fábrica. Yo tiraría por ahí un poco más. Bueno, el encierro que supuso para nosotros esos 4 años, ya digo, veníamos de movilizaciones duras. El encierro para nosotros fue la fábrica, se convirtió en un centro de operaciones, un centro de cohesión entre nosotras, un centro de compartir problemas, tomar decisiones y tirar hacia adelante. Y es como fue el sitio que posibilitó que nos coordináramos, que nos posibilitó conocernos también mucho más, incluso a nivel personal, y después todas las decisiones. No sé si me explico. La solución que nos daba la Administración era que cerraba la empresa, que nos fuéramos para casa, que ellos iban a buscar un comprador y que ya nos llamarían. Ese ya nos llamarían después de 25 años, pues yo creo que todo el mundo sabemos a dónde nos conduce y a dónde nos lleva. El hecho de permanecer nosotros ahí, estoy segura de que si nos hubiéramos ido para casa hubiera sido un conflicto cerrado y un conflicto muerto, digamos que a los pocos meses. Y sin embargo nos posibilitó el que fuera un centro de operaciones a partir del cual decidíamos mantenernos juntas, pelear juntas.
Fue una decisión que tomamos, además yo creo que todas conscientemente, ¿no? De decir, oye, las opciones que tenemos es llorar cada una en casa, o llorar todas juntas, o intentar cambiar las cosas todas juntas. Y eso fue lo que decidimos, ni más ni menos. Además, hay otra razón también fundamental para la decisión que tomamos de iniciar el encierro. Nosotros sabíamos que cualquier solución que se diera a la empresa por la vía de una negociación iba a pasar por los bienes de la misma, es decir, Confecciones Gijón estaba en el Cogollín del Coto, en la calle Balmes, era un sitio muy codiciado y sabíamos que pasaba por las instalaciones de la empresa. Entonces, las instalaciones de la empresa no es igual un local vacío, una empresa vacía, que una empresa, lo mismo que un piso, con bicho, con inquilino. El inquilino éramos nosotras. Yo creo que ahí hay un proceso de reapropiación del espacio, ¿no? Es decir, el trabajo en el textil, el trabajo en cadena, un trabajo muy alienante, muy embrutecedor, con todo el respeto por estas mujeres que no tuvieron nada de brutes, sino de valientes, pero un trabajo agotador, no solo física, sino psíquicamente. Y lo que te cuentan algunos es que después de 20 años en la fábrica conocían a una pequeña parte de la plantilla, había muchos compañeros que ni se conocían entre ellos y tampoco conocían la fábrica. Conocieron la fábrica cuando la ocuparon, cuando pasaron a otra planta distinta de aquella en la que trabajaban y cuando dejaron de entrar y salir corriendo porque la hora de salir era la hora de empezar la otra jornada que tenían en su casa, de hacer la compra y de ir a atender a la familia. Y de repente exploraron aquel espacio en el que habían sido explotadas durante tiempo y en el que ya parecían estar de más. Esa fábrica se convierte en la moneda de cambio, es decir, el gran argumento en la presión y en la negociación, y justamente que la fábrica, las instalaciones, como Ana suele decir, tenían bicho dentro y el bicho eran ellas, es decir, que quien se quedara con ese local se quedaba con las mujeres que lo ocupaban, y eso fue clave, por ejemplo, en el momento de adjudicar la propiedad, para que no hubiera subasteros, para que no hubiera buitres que viniesen a aprovecharse y a quedarse por 4 duros con la fábrica. Se quedaban con la fábrica y con les de Ike, y eso era un muy mal negocio. Así que el local finalmente fue suyo y de ahí pudieron sacar un dinero que permitió ir tirando o tapar agujeros a la gente, justamente porque habían ocupado la fábrica y porque dijeron, la fábrica y es nuestra, ¿no? Y de nadie más. Y luego la fábrica se convierte en un espacio de convivencia, esto que dice, ¿no? Es decir, a conocernos mejor, a estar juntos, ¿no? Que ya es la clave de todo, ¿no? Y de solidaridad, obtuvimos muchos recursos en la venta de las camisas, ¿eh? Nosotros fabricábamos, el ABC de cualquier conflicto es que no pueden asfixiarte económicamente, y es una de las cosas que en el encierro eso se convirtió en un centro de operaciones donde nos convencimos en unas expertas de gestionar las pobres prestaciones de desempleo que teníamos, intentando alargarlas, propiciando cuando acabamos del desempleo subsidio, reiniciar, bueno, hacíamos malabares. Pero la solidaridad del pueblo de Gijón se vertía a través de las tiendas y de la tienda de la fábrica donde se confeccionaba y se vendía a través de ella, y nosotros, se cobraba a través de esa solidaridad. Bueno, la fábrica era una base de operaciones, evidentemente, es decir, donde se podía elaborar una propaganda, preparar una acción, y esa acción podían ser cosas a veces arriesgadas, donde se podían hacer las asambleas, pero la fábrica fue muchas más cosas. La fábrica fue un espacio de fiesta, ahí hubo una celebración de Reyes de la que pude ver un vídeo con los Reyes Magos llegando. Fue una guardería, ¿no? Ahí crecieron la hija de Ana, sin ir más lejos, y tantas otras. La de Jova, bueno, muchas, casi todas, ¿eh? Crecieron en el mejor de los sentidos, seguramente, como crecen los guajes en alguna tribu africana, ¿no? Como hijos de todo el mundo, ¿no? Es decir, que los guajes podían quedar solos porque ya había quien se ocupara de ellos, ¿no? Es decir, que lo cual también de alguna manera les liberaba. Hablamos siempre de ocupación de la fábrica, hablamos siempre de encierro, en realidad fue una ocupación, es decir, no hay un encierro en el que se hayan pasado 4 años sin salir de allí. Salieron mucho porque dieron mucha guerra, porque cortaron el tráfico, pusieron barricades, ocuparon instalaciones, ocuparon hasta barcos. Esto del barco tienes que contarlo, ¿no? Pero
el resto del tiempo también hay un sistema de relevos. Aquella fábrica hay una sala de estudios. Ana estudia allí como tanta otra gente, es decir, la gente está trabajando en su futuro si deja de haber fábrica y bueno, Ana está peleando ahora por la sanidad pública en el Hospital de Cabueñes porque se hizo enfermera durante el tiempo en el que además criaba a Elena y peleaba por el puesto de trabajo de ella y de todos los demás, ¿no? ¿Por qué lo recordamos? ¿Por qué lo recordáis vosotros y por qué vale la pena que lo recordemos nosotros? Que son dos preguntas diferentes. Bueno, vamos a ver. Porque en cada conflicto, en cada situación, yo creo que siempre hay cosas que después de 25 años parece que se redescubren, de la importancia que tiene la Asamblea, de la importancia que tiene el juntarse como esas famosas empresas en crisis, de la importancia que tiene sumar, de la vinculación y la relación que tiene que haber entre el comité de empresa, los órganos de representación y la Asamblea, del respeto a las decisiones de ella. Son todo cosas que parece que se descubren, pero son cosas que ya hace mucho tiempo están descubiertas y todas sabemos los frutos y las ventajas que tienen en las decisiones. Eso por una razón. Y después hay otra razón también importante, que es: los conflictos tenemos que sacar consecuencias de ellos. Tenemos que sacar consecuencias y sobre todo no podemos permitir que se mueran en el olvido. Y en especial el nuestro tiene una característica, que es que quienes estábamos allí peleando éramos mujeres, la mayoría mujeres. Algún compañero había, por descontado que sí, pero vamos, eran excepcionales. Y eso para nosotros tiene también un sentido que marca y que cambia nuestras vidas. Y eso es importante recordarlo. Yo diría que vale, los que no tuvimos que ver nada o casi nada con aquello, vale la pena que lo recordemos porque se aprende de esas cosas. Ana decía que bueno, parece como que hay que recordar cada poco el valor que tienen el que los de abajo, los que somos pocos, no somos pocos, los que somos débiles, los que somos probes, estemos juntos, ¿no? Que lo único que compensa ese desequilibrio. Y ellos aprendieron a estar juntos, ¿no? Ojo, aprendieron también a estar divididos y seguir peleando, porque también hubo sus más y sus menos, y cuando llegó la división aprendieron a tirar para adelante, a no tirar la toalla, a no se rendir, ¿no? Incluso cuando se generó la división sindical y personal entre ellos. Yo creo que vale la pena recordarlo porque se aprende de los que pelearon antes. Cuando hace entre 1 y 2 años se planteó el conflicto de los de Monroe, de Teneco, aquí en Gijón, recuerdo que algún periodista me preguntaba si estaban descubriendo o estaban ensayando alguna forma nueva de sindicalismo, y yo decía, no, de nueva no tienen nada, están descubriendo el ABC, lo básico, lo de toda la vida. Les de ahí que también lo supieron, que lo básico era estar juntos, pelear, no se resignar, no ceder, no tirar la toalla, y también tomarle riendas de las decisiones que les afectaban. Es decir, no delegar en nadie, que la Asamblea tenía la primera y la última palabra, y que lo que fuese aceptable sería aceptable si ellos lo decían, no si lo decía nadie, ¿no? Yo creo que ese es un aprendizaje que lamentablemente lo estamos reinventando cada poco, ¿no? Pero es tan viejo como el sindicalismo, que no se puede delegar en otros la decisión de nuestros problemas, que los otros están para ayudar, para aportar servicios jurídicos, solidaridad, asesoramiento, lo que sea, pero que la decisión la tienen que tomar los propios afectados. Yo creo que eso vosotros lo estuvisteis siempre muy claro. Yo creo que es una cosa que tuvimos claro, pero además hay una cosa más importante. La mayoría de nosotras, o muchas de nosotras, en los años 72, 73, yo me acuerdo de asistir a conflictos, a algunas compañeras de las aquí presentes se acuerdan de tener asambleas en las empresas, no me estoy refiriendo en este caso a Ike, y en esas asambleas ir los maridos a decirnos lo que teníamos que hacer. Yo creo que fue una cosa que aprendimos, que nosotras éramos las que decidíamos lo que teníamos que hacer.
Y ese decidir lo que teníamos que hacer también implica, tanto a nivel personal como mujeres, yo hay una reseña que quiero hacer. En el año, cuando cerró la empresa, la media de edad serían 40 y tantos largos de edad. Fijaros, ya han pasado 25. Pues fuimos mujeres educadas de una determinada manera, donde en aquella época tampoco teníamos capacidad de decisión, donde, como decimos, pasábamos prácticamente de nuestros padres al empresario que tenía esa figura paternalista, y luego pasábamos a nuestros maridos, a las decisiones de nuestros maridos, a esos que iban a las asambleas a decirnos lo que teníamos que hacer. Estoy hablando del textil del año 73, no más, 75, por ahí, el 75. Pero nosotras, yo creo que lo fundamental es que sabíamos lo que queríamos, que las decisiones eran nuestras tanto a nivel personal como a nivel sindical. Lo más importante es que entendíamos el sindicalismo también, un poco como decíamos antes. Hay una asamblea, hay un órgano de representación unitaria y hay una organización que te puede apoyar mucho, que se llama un sindicato, ¿vale? Ese sindicato es el que te apoya, el que te asesora, el que organiza solidaridad, pero no el que decide por ti. No el que decide por ti. Tú tienes que tener la capacidad de tomar tus decisiones y de tomar las decisiones el colectivo de trabajadoras. Yo creo que eso en Ike siempre se dio ese respeto, y eso es fundamental, ese tipo de sindicalismo. Yo, por agotar la cuestión de por qué vale la pena recordar esto, yo creo que hay otra cuestión que es importante como aprendizaje para nosotros, no para ellos, sino para nosotros, que es rendir tributo de memoria a quienes pelearon. Y no importa si ganaron o perdieron, que esa hay otra cuestión que podemos abrir luego, si ganasteis o perdisteis, porque, bueno, la cuestión mayor se perdió, evidentemente, la fábrica desapareció y los puestos de trabajo también, pero yo siempre me produce un poco de desazón la sensación de derrota que impera en muchos de ellos, de lo perdimos todo, porque creo que el resultado no fue el mismo que si aquel día que ellos dijeron el lunes está cerrada la fábrica, se hubieran ido cada uno a su casa, ¿no? Y el resultado fue mejor porque pelearon, ¿no? Vale la pena rendir tributo de memoria a quienes pelearon, porque lo que solemos hacer la mayoría de nosotros cuando las cosas vienen maldades y es resignarnos o quedarnos reducidos a la impotencia. Así que quienes son capaces de aprender a no obedecer, esto que estaba contando Ana, ¿no? A no obedecer a los maridos, a no obedecer a la policía, a no obedecer a los empresarios, a no obedecer a los políticos, a no obedecer a sus propios dirigentes sindicales, si era necesario. Es un aprendizaje vital, ¿no? Esto es lo que nos hace libres, el ser capaces de tomar nuestras propias decisiones y encima hacerlo de forma colectiva. Bueno, esa gente merece un tributo de memoria, porque esa gente nos da lecciones que a veces nos cuesta entender, ¿no? Yo, en esto que decías de esa dimensión que traspasa lo público o lo laboral, ¿no? que tiene el conflicto, yo creo que ahí valdría la pena dar unas cuantas vueltas. Es decir, vosotros, cuando empezáis a pelear por el puesto de trabajo, que estáis de alguna manera impugnando ya una especie de lugar común establecido, que los puestos de las mujeres son subsidiarios y en últimos extremos son prescindibles, ¿no? Que los puestos de trabajo que pierden las mujeres no tienen la misma gravedad que los que pierden los hombres, y eso os lo encontráis incluso en los momentos iniciales de reducción de plantilla, cuando hay matrimonios que están trabajando en la fábrica, y a partir de ahí todo el proceso que continúa de aferrarse al puesto de trabajo. Y del puesto de trabajo recuerdo a Charo, por ejemplo, y a Bernardina, que me parece que ninguna de las dos están aquí hoy, diciendo eso es lo que te da. Es un error decir que te da dignidad, la dignidad la tienes con trabajo y sin trabajo, pero sí lo que te da identidad y lo que te hace fuerte y lo que te da independencia. Se te fue la pregunta ya por de mal que la hice, ¿no? Bueno, pero ya te entiendo. Sí, efectivamente. Nosotros lo que teníamos claro es, veníamos ya de una plantilla esquilmada, llegamos a ser 700, 500, de 500 pasamos con una reducción. Cuando nos empezaron a meter en los planes de reconversión por el año 82, ahí empezaron nuestras penurias. Es decir, nosotros podemos abrumaros a cifras, lo que queráis, pero lo solíamos definir en una
frase muy escueta. Los planes de reconversión que se trataba de, en la industria textil, conseguir que compitiera con moda, con diseño, etcétera, etcétera, porque no podíamos competir con Corea, bueno, en fin, con Taiwán, no lo sé. Pues entonces de lo que se trataba era de crear ese diseño y moda, y empezaron a organizar, a intentar dar las salidas a la famosa al textil, lo mismo que se intentó con la línea blanca, lo mismo con el sector naval, etcétera, etcétera. Y ya digo, nosotros lo resumíamos estrictamente en una frase: los planes de reconversión son los millones para los empresarios, sin control, como ahora, y los despidos para los currantes, como siempre, Y esos fueron los planes de reconversión, porque fijaros, después de 25 años, me podéis decir, el textil que existe, llegamos a ser 7.500 trabajadoras en Asturias. Bien, pues esos fueron los famosos planes de reconversión. De esos planes de reconversión quedaron despedidos a mares. Lo que teníamos claro nosotros es que no íbamos a ser una presa fácil, y que también decíamos, lo que nos diferencia a un trabajador de un lumpen, entre comillas, de una persona que está fuera de lo que se da en llamar la sociedad, es precisamente el puesto de trabajo. Y siempre estamos en el filo de la navaja. Y el filo de la navaja es que tengas o que no tengas un trabajo, que tengas un modo de vivir. Y eso lo teníamos claro, y fue por lo que peleamos. Peleamos a ultranza por nuestro puesto de trabajo. Peleamos a ultranza por lo que entendíamos que también era, nuestra libertad, claro que sí, nuestra independencia. Yo creo que eso lo teníamos claro, lo tuvimos claro en todo el conflicto. Por lo que peleamos, era una plantilla ya muy esquilmada, nos habían reducido ya siempre mediante expedientes de regulación de empleo que nosotros conseguíamos salvar con jubilaciones anticipadas, bajas voluntarias, etcétera, etcétera. Pero al final el reducto que quedó, 277 trabajadoras, está claro que lo que defendíamos era nuestro trabajo. Bueno, lo bueno que hacéis mal les preguntes a una persona inteligente, y que lo que conteste va a ser interesante igual, aunque tú no hayas sabido preguntar. Pero voy a volver a intentar la pregunta. ¿Qué capo yo? Ese conflicto laboral, que incluso con una dimensión política muy evidente, porque estáis peleando con la administración, tiene una dimensión también que es personal y privada, que es la del ámbito familiar, la de lo doméstico, y con esto vamos a una cosa que me interesaría que nos detuviéramos, y es la característica de conflicto de mujeres, ¿no? Es decir, estamos en un contexto del Gijón de los años 80 y 90 que está sembrado de conflictos laborales. Gijón está lleno de barricadas, está lleno del humo de los neumáticos. Este sitio es un sitio absolutamente emblemático en la lucha obrera de esta ciudad. Este es un lugar de memoria de la lucha obrera de Gijón, pero normalmente esos conflictos son de hombres, son de trabajadores de astilleros, son de siderúrgicos, son de mineros, son de obreros del metal. No oye que no haya conflictos de mujeres, pero son muchos menos, y desde luego como el de Ike no hay ningún otro en todo ese periodo en Asturias, sin duda. Bueno, la peculiaridad no consiste solo en que vayan de falda, de tubo y de tacón a quemar una barricada y a enfrentarse con la policía, que ya es peculiar, ¿no? La peculiaridad está en que ellas tienen que afrontar problemas distintos, conflictos personales y conflictos familiares y conflictos de cara al exterior diferentes, ¿no? El primer conflicto tú hiciste alusión, pero valdría la pena a lo mejor que abundases en ello, ¿no? Es decir, estáis educados para obedecer, ¿no? Esto y una clave de por qué el sector textil es eminentemente femenino en el mundo desde hace 200 años y lo sigue siendo ahora. ¿Por qué en Bangladesh quienes hacen la ropa que ya no hacéis vosotros siguen siendo mayoritariamente mujeres y niños? Porque son más baratas, porque son más dóciles, porque están educadas para obedecer. Pero ellas aprendieron a no obedecer, y eso es, digamos, ahí hay un proceso de crecimiento personal que no es tan sencillo, que hay gente que no aprendemos en la vida, ¿no? Y después hay, es decir, ese conflicto en casa, ¿no? En esa trastienda. ¿Qué pasa en casa? ¿Qué obligaciones como mujer estás presuntamente desatendiendo por andar en la calle? Que no oye donde deberías estar en tu casa, ¿no? Bueno, gracias, Rubén. Eres muy delicado. Vamos a ver. Por el hecho de ser mujeres, o de ser un conflicto de mujeres, claro que tenemos un doblete.
Quiero decir, en una asamblea era normal en aquella época, cada vez que se planteaba despidos en una empresa, decir, primero, las mujeres. Las mujeres solteras, luego las mujeres casadas, luego los hombres solteros y luego los hombres casados. Era una cosa así, había como una gradación, pero siempre muy caballerosos, la sociedad muy caballerosa, íbamos primero nosotras para casa. Bueno, pues esa justificación del trabajo, eso tenía el mensaje de que el trabajo era pues una ayuda dentro de la economía familiar. Nunca se entendía como algo que es tuyo, el trabajo que es tuyo como persona, independientemente de que tengas marido, de que tengas hijos, de que tengas lo que tengas. Entonces, eso es fundamental y eso lo veíamos continuamente en las movilizaciones nuestras. A nosotros era frecuente que nos mandaran a fregar, a barrer cada vez que hacíamos alguna movilización. En fin, y no solamente hombres, también alguna mujer para más desgracia, pero así era, nos mandaban a fregar cada vez que nos movilizábamos y eso generaba muchísima mayor rabia, yo creo que mayor impotencia entre nosotras. Y después hay otro aspecto que es, como mujeres dentro de las movilizaciones teníamos que hacer como un doblete en todo. Primero, teníamos que defender nuestro puesto de trabajo, pero cuando estábamos en la calle en movilizaciones duras que nos llevaban mucho tiempo, nos daba la sensación de que quedábamos desatendidos, pues eso, a mujeres, a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestras madres o padres. Y siempre tenías esa sensación de angustia, de ser una mala madre. Yo todavía la tengo, por ejemplo. Yo tengo un pesar ahí diciendo, Dios mío, no sé qué coño hice con mi hija, que de repente me cayó en los brazos como si fuera por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Pues teníamos esa mala conciencia. No estábamos a gusto cada uno en el sitio en el que estábamos, y las movilizaciones para nosotros eran más costosas. Primero, para que las asumiera el resto de la sociedad, diciendo, no, es un puesto de trabajo, pero es tan importante el mío como el tuyo, el de un paisano que el de una mujer. Y segundo, ver lo que bullía por nuestras cabezas, porque estábamos sembradas de contradicciones, no estábamos a gusto en ningún sitio. Yo creo que teníamos esa mala conciencia y a la vez también ese orgullo de decir, estamos haciendo lo que debemos, ¿no? Y era una continua contradicción que vivíamos y nos pesó mucho, claro que sí. Yo creo que ahí hay un descubrimiento en la práctica de una cosa que la segunda ola del feminismo en los años 60 y los movimientos alternativos posteriores al Mayo francés del 68 formularon, que era lo de que lo privado también es político, ¿no? Es decir, esa vida familiar, esa trastienda, ¿no? Esas obligaciones como mujeres, ese entorno familiar, Ana seguramente era de las afortunadas, tenía un marido que también quemaba barricades y que sabía perfectamente de qué iba la cosa, pero así todo ella, la tengo oído decir a veces, y yo estoy segura que cuando él estaba quemando una barricada no estaba preocupado porque iba a poner para cenar, ¿no? Sí. Esto en el mejor de los casos, claro, los que tenían suerte. Luego estaba quien volvía a casa y en casa tenía otra guerra que librar, ¿no? Y bueno, de alguna manera sí ese descubrimiento de que efectivamente lo privado, lo doméstico, lo familiar, lo íntimo también tiene una dimensión social y política y por lo tanto requiere una toma de conciencia, ¿no? Yo creo que vosotros hicisteis un recorrido a ese respecto que tiene que ver, bueno, con tomar conciencia de los problemas que entrañaba sostener un conflicto siendo mujeres, pero también con una cierta relación que establecisteis con el movimiento feminista, una relación contradictoria, ¿no? Con apoyos y con desencuentros según de dónde provinieran, pero que os acabó llevando incluso a organizar unas jornadas en la fábrica. Sí, nosotros antes comentaba que estábamos sembradas de contradicciones y parecía que era una herramienta útil el que por lo menos alguien intentáramos echar unas cuantas luces a ver lo que nos estaba pasando, sobre todo descubrir que no me pasaba a mí ni a ti, nos estaba pasando a todas, y el intentar racionalizar eso o engullir, yo creo que fue el sentido que tuvieron, o por lo menos que intentamos que tuvieran esos encuentros, y después buscar la otra cara de la moneda que para nosotros era fundamental, que era la solidaridad. Y esa solidaridad a través de las asociaciones feministas que se recibió
y vamos, de las que nos sentimos encantadas, de catalanas, de Aragón, de Valladolid, que vinieron a los encuentros, vamos, contentas y orgullosas de lo que recibimos y de lo que pudimos aprender, porque yo creo que esos encuentros tenían ese doble sentido, de decir, bueno, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando a todas, y después recoger, ya digo, esa solidaridad, y con eso es con lo que tirábamos. Efectivamente, dentro del movimiento feminista de aquí, de Asturias, estuvo participando, estuvo colaborando AFA, por ejemplo, y sí, ya teníamos contradicciones por una razón muy clara, porque para nosotros la causante del cierre de la empresa tiene nombre de mujer, Maripaz Fernández Felgueroso, y a veces eso se entiende mal. Por el hecho de ser una mujer, parece que entra ahí en una línea como muy difícil de emparentar con el tema del movimiento feminista. Y yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Thatcher me parece que era una mujer, la Merkel es una mujer, bueno, y no sé si me explico. Y el concepto de mujer y de lo que nos está pasando, yo creo que es otra. Bueno, ocurre además que Paz Felgueroso era una militante significada del movimiento feminista en Asturias, de los pioneros, con lo cual evidentemente eso generaba contradicciones al propio movimiento feminista en cuanto a afinidades personales y a querencias y lealtades, ¿no? Es decir, que hay una complicación añadida ahí en esa relación. De todas maneras, bueno, recibís mucha solidaridad justamente por el hecho de ser un conflicto de mujeres y por la conciencia feminista. Estáis un poco en... Esto que acabas de decir está un poco en la lógica histórica del feminismo obrero y de combinar la dimensión de clase con la dimensión de género, ¿no? La condición de mujeres, pero sin perder la conciencia de mujeres trabajadoras. Ahí hay un conflicto de clase, además de problemas específicos de mujeres. Hay un conflicto de clase. Y yo mencionaba la fábrica antes como un espacio para la fiesta, o un espacio, una guardería infantil o una sala de estudios, bueno, también un espacio para la terapia de grupo, ¿no? Lo que Ana decía ahora me traía a la cabeza esto de descubrir que lo que te está pasando a ti también os está pasando a los demás. Esa es otra clave, ¿no? Y eso es algo que no solo vale para los alcohólicos, no solo vale y el método de Alcohólicos Anónimos, pero debería ser seguramente el método de los paraos, ¿no? Es decir, la gente que no tiene trabajo, que sufre el desempleo, normalmente lo sufre como un fracaso personal y como un problema individual. Es un fracaso que yo tengo porque no consigo empleo. Pero claro, te cambiaría la perspectiva si no solo supieses en teoría, porque lo oyes en el telediario, que hay 5 o 6 millones de parados y que hay una tasa del 20 o del 25% de paro, sino si pusieses en común con otra gente ese problema para darte cuenta de que no es un fracaso personal, en todo caso será un fracaso de toda la estructura económica y de toda la sociedad, porque allí que no hay puestos de trabajo para todos, es decir, que allí como un juego de la silla y siempre va a haber gente, como no hay sillas para todos, siempre va a haber gente que se quede de pie, seas tú o sea otro, y por lo tanto no hay un fracaso personal, hay un fracaso colectivo, ¿no? Bueno, pues los conflictos de este tipo también vividos colectivamente son diferentes, y yo, por lo que cuenta Guillermo Rendueles, psiquiatra y amigo y terapeuta de algunos de aquellos trabajadores y de algunos de los policías que le reprimían también, por lo que él cuenta, bueno, Ana fue una especie de psicóloga silvestrada, ¿no? Es decir, de intrusa profesional que supongo que todos en algún momento echasteis una mano en los momentos de bajón de otros, ¿no? Porque todos habréis tenido vuestros altibajos. Todas tenemos altibajos y todas teníamos problemas, pero yo creo que la frase tan manida de que ahora pagamos al psicólogo una porrada de duros, cuando antes lo hacíamos comentando con nuestras vecinas, con nuestros compañeros, y buscábamos en ese marco social, en ese marco de relaciones, pues muchas veces la salida a nuestros problemas. Eso por descontado que es así. Nosotros ahí aprendimos a convivir, nos contábamos también nuestras cosas y aprendimos también pues a compartir, a desahogarnos, etcétera, etcétera. Y hubo muchas personas que cumplieron ese papel, que estaban perennes como la hoja en el encierro. No miro para nadie.
Bueno, hay un aprendizaje ahí de cosas, digamos, de palabras mayores y de cosas muy concretas y muy prácticas, ¿no? Es decir, que el día que ocupasteis la fábrica no sabíais ni que la estabais ocupando, solo estabais intentando impedir que estuviera cerrada el lunes siguiente, y por lo tanto ahí tenéis que descubrir cómo organizar toda la logística de la ocupación y de la supervivencia en un espacio que no está pensado para vivir y mucho menos para vivir en grupo y de forma colectiva. Pero aprendéis a quemar barricadas, por ejemplo, ¿no? No teníais ninguna experiencia de eso. O aprendéis a hacer algo que entonces no sabíais que se llamaba scratch en otros sitios, pero que eran scratches. Vosotros, más poéticas, lo llamabais las mañanitas. Pero scratches hicisteis. Así es. Mirad, nosotras éramos unas currantas que todo el mundo nos decía que éramos unas esquirolas, ¿o no? Porque éramos a veces para echarnos de comer aparte. Estábamos en una empresa mejor que el resto, etcétera, y donde había un grupo de gente que siempre tirábamos hacia adelante dentro de la empresa, pero la fama que teníamos con el resto de las empresas del textil éramos que a veces éramos un poco de aquella manera. No teníamos mucha experiencia a nivel sindical, no teníamos experiencia en las movilizaciones, no la teníamos, pero para la primera pregunta de la fama que teníamos solo es hasta que el problema te está pasando a ti y empiezas a ver las cosas de otra manera. Y la experiencia que no tienes siempre la aprendes, porque siempre hay alguien que esté dispuesto solidariamente a enseñar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros durante los años que cerró el conflicto, de que duró el conflicto, y sobre todo en especial desde el año 90, no nos dieron ni pan ni agua. ¿Qué quiere decir? Mirad, quiere decir lo siguiente, que había un cascarón que era las Comisiones Obreras y UGT, que habían roto el conflicto que antes se decía, y esa ruptura del conflicto se rompió con 40 y tantas trabajadoras, ¿vale? De esas 40 y tantos trabajadoras quedaba el resto, que era la asamblea. Y con ese cascaroncito fue con el que se negoció la administración, intentando cambiar, intentando vender una salida que después de los años se demostró que no era válida, que no era tal. Vale. Que es muy duro cada vez que tú que estás peleando por algo, cuando tienes el no por respuesta una y otra vez, el hacer asambleas donde lo que tienes que plantear es: no hay nada, compañeras, tenemos que seguir, vamos por este camino o por el otro. Son decisiones durísimas, muy duras. Y a medida que te van cerrando todas las puertas, tienes que ir aprendiendo a protestar. Nosotros también, la verdad es que el camino nos lo enseñó Jesús Sanjurjo, porque nos dijo, cuando estuvimos reunidos con, me parece que era el secretario de la Federación Socialista, nos dijo que como nosotras no podíamos colocar ningún camión, ni ninguna grúa, ni tapar nada de nada, pues que como que no les molestábamos. Pues bueno, tuvimos que aprender a hacer eso. Sencillamente, tuvimos que aprender a hacer barricadas que no sabíamos, tuvimos que aprender a batirnos el cobre en la calle, y cada vez que vas teniendo el no por respuesta, las movilizaciones son más arriesgadas y son más duras. Y desde luego eso, pues hicimos cosas que pues al principio de los años también hubiéramos dicho: no puede ser que coja la fiambrera y que cuando veo que a una compañera la están dando, o a un compañero, cojo la fiambrera y se la devuelvo a las fuerzas del orden. Pues oye, no pensamos que podía pasar eso, pero pasaba. Cuando nos comía la impotencia, nos comía la rabia, ¿no? De que siempre castiguen, penalicen, siempre al mismo. Porque ellos tienen todos los medios. Tienen la justicia, tienen las fuerzas del orden, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues yo digo que esas movilizaciones eran cada vez más riesgosas y que tuvimos que aprender a hacer esas barricadas, eso sí, con las faldillas de tubo y el zapato tacón, se hacen exactamente igual, exactamente igual. Parecemos una carrerina de hormigas, pero las hacemos. Tomamos barcos, pasábamos más desapercibidas en las movilizaciones, o a veces tomábamos a Embajada de Cuba por el hecho de ser mujeres, les pillamos infraganti y entramos. Hicimos cosas muy arriesgadas pensándolas ahora, pero bueno, yo creo que esa medida que te vas viendo
las trabas que te van poniendo, intentando salvar, intentando solventar esas trabas. La que recuerdo ahora que estamos aquí cerca de la mar, nosotros decíamos, ¿cuál es el objetivo que nos planteamos? Hay que ir, pues se está negociando con la Consejería de Industria. Nos planteábamos un encierro en la Consejería, del cual salíamos la mitad de las veces en melé, con marcadas siempre de cintura hacia abajo. Eso sí, los toletazos siempre van de cintura hacia abajo para nosotras en especial. O nos planteábamos, bueno, y ahora en el verano, ¿dónde está la gente? Pues la gente está en la playa. Y decíamos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Os acordáis cuando fuimos a la caseta de salvamento de la playa? Y chico, conseguimos tomar la puñetera caseta, pero nuestra intención era coger el micrófono y empezar a alargar para que se oyeran todos los altavoces de la playa. No fue así. Cogimos el micrófono equivocado y estábamos hablando con los lanches de alta mar. Pero bueno, no sé si en algunas acertábamos y en otras no. Pero vamos, no dejamos en intentar toda cuanta cosa se nos ocurría. Sabíamos que a veces los medios de comunicación nos cerraban todas las puertas. Pues ¿qué es lo que intentamos? Salir, presionar. ¿Cómo? Nos presentamos a las elecciones políticas con el Partido de las Trabajadoras Gijonesas, y nos presentamos. ¿Por qué? Porque sabíamos que los espacios electorales nos daban una posibilidad de salir en la televisión, explicando nuestro conflicto, buscando siempre una solución, buscando una salida. Y es más, estuvimos siempre hasta las 12 de la noche del último día pensando si nos retirábamos o no nos retirábamos. Al final fue el no, que pretendíamos que los grupos políticos asumieran las reivindicaciones que teníamos de defensa de los puestos de trabajo y tal. No fue así y acabamos presentándonos, no retiramos acá la candidatura. No sé si obtuvimos 4.000 votos o 3.000 y pico, por ahí. Y decíamos, una cosa, en vez de tirar el voto a la basura o absteniéndote, no lo tires, votarnos a nosotras porque somos como tú, que sea el voto de la protesta, ¿no? Era un poco lo que nos movía. Ocuparon un barco en el Musel y cuando alguien nos preguntó ¿qué barco? ¿Cómo se llama? Pues hubo alguien que miró y dijo no smoking. Yo creo que era otro barco, pero... El no smoking era que toda la tripulación que tenía el barco era de bandera panameña, me parece, pero vamos, eran todos de casa, cada uno de la suya. Y entonces aquellos hombres estaban empeñados y que no, pero nosotros aquello no lo entendíamos, fumando como puñeteras chimeneas al lado de la bodega del carbón. Bueno, estupendo. Y claro, no smoking era no fumar, nosotros, el Vulcano se llamaba así. Pero vamos, conseguimos entrar en el barco también. O una pregunta, nosotros no sabemos más que la mayoría de vosotros, sino cualquier cosa que se os ofrezca, ¿no? Ay, esa fue muy gorda. Vamos a ver, te refieres a las subastas, ¿no? Sí. Es decir, las movidas efectivamente eran muy duras. Los bienes de Confecciones Gijón que pasaban oficialmente, ya digo, las salidas por ahí, nos los disputamos una y otra vez con los carroñeros en las subastas. Primero estaban cogidos, la empresa salió a subasta por el Banco de Crédito Industrial, que era quien había puesto los avales. Y salían las subastas en Madrid. Tuvimos que ir a la primera, la segunda y la tercera subasta. Y allí era una pelea a brazo partido con los carroñeros, evitando que entraran en la subasta y que nos libraran los bienes. Íbamos allí como podíamos, en autocares, etcétera, etcétera. Y otras veces las últimas subastas fueron aquí, en Gijón, donde tuvimos que disputarlo con el Fondo de Garantía Salarial, porque yo creo que eran los bienes que pensaban dar graciablemente al posible empresario que nos tenían destinados, que al final se vio
que el famoso empresario se quedó con las parcelas de Porcello, de Roces, perdón, no cumplió absolutamente ninguna cosa, contrató a 19 recibiendo subvenciones a través de los cursos de formación, aquello cerró, nunca más se supo, y si hubiera conseguido grapar los bienes del inmueble, o sea, de Confecciones Gijón, se hubiera quedado con ello y el negocio hubiera sido redondo. Tanto es así que las naves de Roces que se las dieron, las naves y el suelo de Roces que se le dieron a bajo costo, a menos cero, diría yo, salieron a subasta por un débito salarial de trabajadores vascos, no me acuerdo ahora de dónde exactamente, de qué ciudad eran, pero eran trabajadores de la empresa, de este empresario de Arroyave. Nos tememos que esos trabajadores eran familiares suyos, que fueron los que se quedaron con los bienes, porque el ayuntamiento, porque la administración aquí hizo una cejación absoluta de responsabilidades, porque si la empresa o el posible empresario no cumplió los acuerdos a los cuales se comprometió, nadie le exigió que devolviera lo que le habían dado, eso por descontado, y eso fue lo que pasó en el tema nuestro, y junto con eso hubiera ido por descontado el caramelín, que era los bienes, que era el inmueble de Confecciones Gijón, que al final fue lo que cobramos los trabajadores, nos lo adjudicamos en subasta, lo vendimos y se repartió entre todos nosotros. Yo digo, eso fue el broche final del conflicto, cuando concluyeron ya los cuatro años de encierro, cuando acabó todas las subastas. Bueno, tenemos un micro a disposición de quien quiera intervenir o decir algo, Vamos a ver, somos conscientes de que no hacemos una relación en el tiempo, en el conflicto, de que no podemos explicar en un tiempo tan corto todo lo que nos pasó en los procesos de reconversión, lo que significan para los currantes, lo que es el ABC, que se repite una y otra vez machaconamente en las salidas que se dan a todos los conflictos, ahora y antes. Aquello que antes decía, marchar para casa, ya busca un comprador, ya veréis tal, hay un presumible tal, siempre son las mismas salidas. Es que la historia se repite una y otra vez. Y en la mayoría de las salidas que se dan a los conflictos siempre se repiten los mismos esquemas. Por eso decimos, bueno, esos 25 años que nos dan la perspectiva del tiempo nos valen también para analizar lo que pasó, lo que hicimos, las desconfianzas que teníamos, que llegaron a ser ciertas. Va a resultar que os atrevéis a tomar barcos, pero no os atrevéis a hablar en la Semana Negra, aquí casi en familia. Bueno, pues poco más. Yo creo que el conflicto vuestro es... Pregúntale a tu hermana. Quiero decir, fijaros, hay una cosa fundamental en el conflicto. Cuando llegas a un grado de confianza tan grande, cuando hay una confianza en mis compañeras y esa confianza revierte también en la gente que le representa, que es en este caso el comité de empresa, nosotros descubríamos que la mayoría de las movidas que planteábamos era comentarlas en asamblea, y es que a los 2 minutos lo sabía la policía, era la ABC, y aquello se cuarteaba. Y entonces había determinadas cosas que se valoraban y a la gente se decía, oye, vamos a ir para acá, zapato cómodo, pero la gente teníamos tanta confianza unas en otras que no pensábamos y no preguntábamos dónde íbamos, porque éramos conocedoras de que eso no se podía saber, de que no se podía preguntar. Y el caso que dice la compañera Ángeles es que cuando decidimos tomar la embajada cubana y estábamos en el tren camino de Madrid, pues hubo alguna que no había avisado en casa, ni al marido, y decía, bueno, ¿cuándo volvemos? Pues no sé, un día, 2, 3, una semana. Motivo de divorcio, vaya. Pero esa confianza yo creo que es lo que tenemos que reseñar, porque en las movilizaciones nuestras éramos todas, siempre había alguien que valía para algo.
siempre era la persona que tenía la chispa, la persona que era ingeniosa, la persona que a lo mejor hacía determinadas cosas, pues eso, como coger el neumático, otra llevar la gasolina y otra la mecha, y otras eran tan valientes más todavía de colocarse detrás de la barricada cuando estaba la policía y decir, eso es mío y de aquí no me muevo, es mío. A lo mejor no lo puse yo, pero es mi barricada. Y eso hace falta tener mucha valentía, aguantar el tirón y aguantar ahí. Quiero decir que siempre con esos pocos siempre se hace mucho, porque cada cual siempre aporta algo fundamental. Siempre hay algo que dar, porque cada cual hace esa aportación y eso es lo más rico, yo creo que de lo que aprendimos. Yo creo que es una cosa que hemos aprendido entre todas. Siempre hay alguien que dar, y esos pocos un mucho y esos pocos un piño. Bueno, yo creo que podemos cerrar esto con un aplauso para los de Ike. Para ello está Rubén Vega, un orgullo para esta región de profesor universitario. Tantas veces que se dicen cosas de la universidad, que yo digo cosas sobre la universidad, luego me tengo que morder la lengua cuando conozco su trabajo. Gracias a él tenemos aquí y vamos a hacer algo que debemos, que esta ciudad, que esta región y que la clase trabajadora le debe a un puñado de mujeres trabajadoras de este pueblo. Para ello, Rubén ha convocado aquí a una representante, pero veo por aquí muchas representantes, muchas de aquella gente. Y yo solo puedo deciros que adelante, y que esto me hace creer más todavía en la famosa frase de la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Bueno, buenas tardes. No hagáis caso de Ángel cuando habla de mí, ¿eh? Esto se ve que nos estamos haciendo demasiado amigos. En realidad teníamos en el cartel, y está anunciada la presencia de dos extrabajadoras de Ike, de Ana Carpintero y de Charo López. Charo no puede estar. Eso para nosotros significó que nos tuvimos que replantear el acto, pero a vosotros os da igual, porque tampoco teníais ningún plan del acto, o sea que lo que salga pues será lo que haya, ¿no? En todo caso, habíamos pensado, como acaba de decir Ángel, efectivamente, aquí hay muchos otros que podrían estar en la mesa. Lo de Ike tenemos que concebirlo como algo colectivo, como un conflicto colectivo, y si tiene algo de meritorio es justamente eso, la capacidad de pelear juntos, de resistir juntos en condiciones muy complicadas a un problema muy enrevesado y que se prolongó durante muchísimo tiempo, que requiere mucha determinación, mucha voluntad y mucha capacidad, ¿no? Pero dentro de eso, pues siempre hay liderazgos y, bueno, la selección de Ana y de Charo tenía que ver justamente con ese papel de liderazgo de dos fuerzas sindicales, pero también de muchas sensibilidades en aquella asamblea de trabajadoras de Confecciones Gijón, de Ike, ¿no? Ana, aquí presente, Ana Carpintero, Ana García Carpintero y Charo López representaban dentro de aquella plantilla a las hijas de la clase obrera, a las hijas de trabajadores manuales, de obreros que a su vez entraban muy jóvenes, jovencísimas a veces, a trabajar en las fábricas. Hay un poco en la vida de ellas un reflejo de lo que ya la clase obrera y la clase obrera femenina en aquellos tiempos. Charo, que tiene un padre minero en la Camocha que no gana ninguna fortuna, entra a trabajar con 12 años en la fábrica. Ana empieza un poco más tarde porque ella es buena estudiante e incluso hay un profesor del Instituto Calderón de la Barca que la anima y que la ayuda para que pueda ir a la universidad, y justo cuando empieza la universidad muere su padre y la situación de aquel estado de malestar del franquismo reduce a la familia a una posición en la que se ve obligada a entrar a trabajar en una fábrica que está al lado de su casa, vieja ya para la edad a la que se entraba a trabajar en el textil en aquel tiempo, con 19 años creo, ¿no? 20. 20, viejísima.
¿no? Casi nadie entraba tan tarde a trabajar allí, ¿no? La tercera pata de ese banco, de aquella plantilla, seguramente eran los que no eran hijos de la clase obrera, sino del campesinado de la Asturias rural, ¿no? Del occidente, de la zona de los Oscos, de las hijas de campesinos que venían a trabajar a Gijón, a veces a cambio de la tierra que prácticamente regalaban al empresario, y a los que evidentemente ellos cambiaba la vida, ¿no? De vivir en los Oscos, estando los Oscos a la distancia que están y a la distancia que estaban entonces, que era mucho mayor, a trabajar en una fábrica, en una ciudad, pues era realmente una transformación. No me quiero alargar más porque bueno, voy a intentar establecer algún tipo de diálogo con Ana, pero sobre todo intentar que ella hable. Quería empezar planteando que Ana nos comente qué estamos conmemorando aquí. Hay, obviamente, los que trabajasteis en que sabéis perfectamente lo que estamos conmemorando, y muchos de los que teníamos, si es que alguna vez lo tuvimos, uso de razón en aquel tiempo, también lo recordamos, pero habrá gente que no haya ni siquiera oído hablar de las de Ike, que no haya nacido hace tanto tiempo, que no viviera en Gijón entonces. Entonces, ¿qué estamos conmemorando de un conflicto que en su fase final, que fue el encierro, empezó hace ahora justo 25 años? ¿Y por qué? ¿Por qué vale la pena recordar eso? ¿Por qué lo recordamos? ¿Por qué ellos hicieron una serie de actos, una exposición en el antiguo instituto? ¿Por qué se reunieron en una cena? ¿Por qué estamos aquí hoy, ¿no? ¿Por qué vale la pena recordar eso? Entonces, si te parece, Ana, haznos un resumen de esa historia y de por qué 25 años después volvemos sobre ella. Bueno, un 15 de junio del 90 tomamos una decisión, las trabajadoras de Ike, en asamblea, de mantener o iniciar un encierro, que como nosotros muchas veces decíamos, madre de Dios, si nos llegan a decir en aquellos momentos que íbamos a estar 4 años, pues no sé yo, eso fue así. Nosotros llevábamos movilizándonos anteriormente, pues desde el año 83, que empezaron ya a meternos en los planes de reconversión. Fueron movilizaciones por años intermitentes, pero la fase más dura fue precisamente en el 90, 89, 90. Y en junio fue cuando nos cerraron la empresa, el 15 de junio, y en ese momento que estábamos me parece que en el cuartelillo de la Guardia Civil, porque habían detenido a una compañera, Esther, fue donde iniciamos. En ese momento nos dijeron: oye, se acaba de autorizar el cierre de la empresa y parece que quieren cerrar aquello. Fuimos para allá e iniciamos el encierro así. Bueno, pues nada más ni nada menos, después de 2 años, ya digo, veníamos de movilizaciones duras. El encierro para nosotros fue: la fábrica se convirtió en un centro de operaciones, un centro de cohesión entre nosotras, un centro de compartir problemas, tomar decisiones y tirar hacia adelante. Y es como fue el sitio que posibilitó que nos coordináramos, que nos posibilitó conocernos también mucho más, incluso a nivel personal, y después todas las decisiones. No sé si me explico. La solución que nos daba la administración era que cerraba la empresa, que nos fuéramos para casa, que ellos iban a buscar un comprador y que ya nos llamarían. Ese ya nos llamarían después de 25 años, pues yo creo que todo el mundo sabemos a dónde nos conduce y a dónde nos lleva. El hecho de permanecer nosotros ahí, estoy segura de que si nos hubiéramos ido para casa hubiera sido un conflicto cerrado y un conflicto muerto, digamos que a los pocos meses. Y sin embargo nos posibilitó el que fuera un centro de operaciones a partir del cual decidíamos mantenernos juntas, pelear juntas. Fue una decisión que tomamos, además yo creo que todas conscientemente, ¿no? De decir: oye, las opciones que tenemos es llorar cada una en casa, o llorar todas juntas, o intentar cambiar las cosas todas juntas. Y eso fue lo que decidimos, ni más ni menos. Además, hay otra razón también fundamental para la decisión que tomamos de iniciar el encierro. Nosotros sabíamos que cualquier solución que se diera a la empresa por la vía de una negociación iba a pasar por los bienes
por los bienes de la misma, es decir, Confecciones Gijón estaba en el Cogollín del Coto, en la calle Balmes, era un sitio muy codiciado y sabíamos que pasaba por las instalaciones de la empresa. Entonces, de 25 años se trata de valorar qué es lo que ha pasado en el transcurso de ello. Sobre todo, todas las razones, todas las soluciones que pusieron encima de la mesa, que nos puso la Administración encima de la mesa. Yo cada vez que hablo de la Administración siempre me voy a referir al PSOE, porque nosotros hicimos ese tránsito prácticamente todos los años con él. Digo que qué es lo que ha pasado durante estos años, porque hay una cosa que decimos y es que el tiempo da y quita razones, y después de 25 años podemos valorar lo que pasó, las decisiones que tomamos y sobre todo entre nosotras reencontrarnos. Yo creo que es algo que nos debíamos también nosotras, y es el sentido que tiene este 25, si digo aniversario, mátame alguna de los nuestros diciendo, ¿celebrar el qué? Efectivamente, reencontrarnos, valorar, y 25 años después, ¿qué? Ese es el tema. Ya me dijo que iba a ser muy lacónica. Bueno, yo voy a completar la respuesta que ella no me dio, pero que sé que piensa. Voy a hablar un poco por ella. Yo creo que vale la pena recordar ese conflicto. El de Ike fue un conflicto singular en varios sentidos, ¿no? Fue un conflicto de resistencia, el encierro, ese encierro que improvisen de una hora para otra, sobre la marcha, mientras están intentando que pongan en libertad a una compañera detenida, cuando ellos dicen el lunes vais a encontrar la fábrica cerrada y no vais a poder entrar, y dicen, ¿cómo que no? Vamos a ocupar la fábrica para poder seguir. Eso se convierte en un elemento clave para explicar todo lo que pasa después. Es decir, que no hay ninguna planificación, es una absoluta improvisación, pero eso se convierte en clave. No hubieran resistido 4 años de no tener la fábrica y no hubieran conseguido el resultado que consiguieron de no haber ocupado la fábrica. Yo tiraría por ahí un poco más. Bueno, el encierro que supuso para nosotros esos 4